hospitales van a hablar de código azul, algunos hospitales nos van a hablar código rojo, ¿vale? Entonces, no pasa nada, es únicamente identificar qué código es el que se maneja en ese hospital para yo determinar en qué momento ese código me habla de que hay un paciente en una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Ok, de este lado, doctora, el tercer eslabón de la cadena intrahospitalaria, ¿ok? ¿De qué nos habla? RCP de alta calidad, ¿sale? La RCP de alta calidad como tal, ¿vale? Muy bien. Recordemos que para poder yo garantizar que estoy dando o estamos dando una RCP de alta calidad, debe de cumplir ciertos criterios, ¿vale? Por lo tanto, ahorita los mencionamos. Nuevamente de ese lado, doctora, la de la esquina, Andrea. El cuarto eslabón de la cadena intrahospitalaria, ¿de qué nos habla? De la desfibrilación, exactamente. Nos habla de una desfibrilación temprana, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Lo más rápido que podamos desfibrilar, hay que hacerlo, ¿vale? Muy bien. De este lado, doc. El quinto eslabón de la cadena intrahospitalaria, ¿de qué nos habla? Los cuidados postparos como tal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? En ocasiones, ¿vale? En ocasiones uno de los cuidados postparos relativamente es inducir a mi paciente a un estado de hipotermia, ¿sale? Quiere decir, un paciente que lo hemos sacado de una parada cardiorrespiratoria, no en todos lados lo hacen, desgraciadamente, pero uno de estos cuidados, y tal vez uno de los más importantes, sería inducir a este paciente a un estado de hipotermia controlada, mínimo 48 horas. Porque al final de cuentas, lo que yo estoy tratando de proteger, dijimos que era principalmente ¿a quién? Al cerebro, ¿vale? Entonces, el inducirlo a ese estado, pues relativamente es proteger cardio, cerebro como tal. Ahora, otro de los cuidados, pues es determinar cuánta presión arterial tiene, ¿sale? Por lo general, los pacientes van a estar, ¿qué? Hipotensos, por lo tanto, hay que iniciar, ¿qué? Vasoactivos. Otro de los cuidados, aquí ya podemos pensar en la intubación del paciente y la conexión o en el colocar o encender el ventilador como tal. Esos serían algunos de los cuidados postparos que yo podría hacer en ese quinto eslabón, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el último eslabón de este lado, ¿no? ¿Ayuda? ¿El último eslabón de qué nos habla? Recuperación, ¿sale? Y aquí el objetivo es de que estos pacientes se vayan con el daño menos posible que se pueda dar, ¿vale? Recordemos que entre más tiempo va pasando de la RCP, menos porcentaje de supervivencia y más daño cerebral se está haciendo. Por lo tanto, quiere decir, por cada 10 minutos, después de los 10 minutos de la RCP, por cada minuto que pasa, el porcentaje de daño hacia el cerebro es casi del 20-25%. Por lo tanto, hay muchas personas que te dicen, no, es que la RCP hay que darlo hasta que el paciente sea recuperable. Sí, pero ¿cuánto tiempo? En ocasiones vamos a cuestionar o nos vamos a cuestionar nosotros mismos si la RCP después de 20, 30 minutos todavía tiene beneficio a ese paciente. Y sí lo podemos sacar, pero vuelvo a lo mismo. Mi pregunta sería, ¿qué calidad de vida le voy a ofrecer a partir de estos momentos a ese paciente? Entonces, por eso es importante que nosotros, dentro de nuestras cadenas intrahospitalarias, el primer labor se cumpla. Monitoreen al paciente, vigilen al paciente.
entendamos parte de lo que es los problemas cardiorrespiratorios. Identifiquemos aquellas arritmias que matan al paciente o aquellas arritmias que son gentilmente sutiles, pero que se pueden convertir en arritmias letales en cualquier momento. Empezar a darles tratamientos a ellos. ¿Vale? Muy bien. Esta ya salió un poquito mejor. ¿Vale? La cadena hospitalaria. El primer eslabón de ese lado, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos indica? Activar el servicio médico. Activar el servicio médico de emergencia. ¿Sale? Es el primer eslabón. Una vez que yo haya identificado una situación de una parada cardiorrespiratoria, lo primero que debo de hacer es garantizar que venga la ayuda hacia mí, ¿vale? Y entre más rápido lo activo, menos tiempo se van a tardar, ¿ok? Muy bien. El segundo eslabón nos habla de iniciar RCP de alta calidad, ¿sale? El segundo eslabón en la cadena hospitalaria nos habla de iniciar la RCP de alta calidad. El tercer eslabón, ¿de qué nos habla? Desfibrilación temprana. ¿Vale? Como les decía, hay que determinar en qué momento puedo utilizar un DEA, en qué momento voy a utilizar un monitor desfibrilador. ¿Sale? E incluso dentro de los hospitales, a pesar de que los DEAs no son muy comunes tenerlos como tal, son de vital importancia, más ahorita que estamos viviendo esta pandemia, ¿vale? Porque si yo tengo un paciente, el cual lo tengo ronado, y el paciente cae en una parada cardiorrespiratoria, una, ¿cómo voy a dar RCP? ¿Vale? Dos, ¿cómo voy a monitorear a ese paciente? Tres, en dado caso de necesitar una desfibrilación o incluso una cardioversión, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Entonces es importante que nosotros como profesionales de la salud sepamos y podamos utilizar todos los dispositivos que están a nuestro alcance en cualquier momento. El cuarto eslabón, ¿de qué nos habla? El soporte vital avanzado, ¿sale? Como les digo, no todas las ambulancias, desgraciadamente, son avanzadas y no todo el personal que está a veces en las ambulancias son avanzados. Lo ideal es de que para este tipo de situaciones cardiorrespiratorias, la ayuda que venga en camino sea una ambulancia avanzada, la cual sé que va a tener todo el equipo que voy a necesitar y sé que va a traer gente altamente capacitada que me va a asistir o me va a ayudar a mantener ese soporte como tal. El quinto eslabón, ¿de qué nos habla? Los cuidados postparos. Ok, bueno. Como les mencionaba, cada eslabón describe de un paso a seguir, es una acción a realizar. Cuando una de esas acciones se pierde o no se realiza o se realiza fuera de tiempo, entonces el porcentaje de supervivencia y el aumento del daño cerebral al paciente incrementa, ¿vale? Recordemos que después de los 10 minutos, cada minuto que va pasando de la RCP, entonces va a haber un porcentaje de un 20-25% de daño cerebral mayor todavía, ¿ok?
Entonces, también hay que ser conscientes y considerar hasta dónde yo voy a dar la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Ya llevo 15 minutos. Considerar, ¿es adecuado dar o continuar la RCP? ¿Por qué? Porque tengo que determinar cuáles son las causas que lo llevaron a esa parada cardíaca. ¿Estas causas son H o estas causas son T? ¿Sale? Y en base a esto, entonces, determinar como tal si continuó o no la RCP. ¿Sale? Entonces, es importantísimo que todos los eslabones en el momento se cumplan. Nosotros, en esta primera parte, en este primer bloque, ¿sale? Dentro de la cadena hospitalaria, vamos a llegar hasta aquí. Quiere decir, en esta ocasión voy a vender 3 eslabones, nada más. Dentro de la cadena intrahospitalaria, ¿sale? Voy a llegar relativamente hasta el 4.º eslabón, que es otra vez la desfibrilación, ¿sale? Pero en el segundo bloque, que es el soporte vital avanzado, que posiblemente lo vamos a ver, voy a enlazar todos estos eslabones. ¿Para qué? Para que cuando yo esté en un equipo de reanimadores, sepa cuáles son las funciones que debe de desempeñar cada una de estas personas para que los eslabones se cumplan al 100%. ¿Va? Ok. Estos son los conceptos generales de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Recordemos que los conceptos críticos es permitir la expansión torácica del paciente, iniciar la RCP en menos de 10 segundos una vez identificada la situación, no hiperventilar y ventilar adecuadamente, y la interrupción mínima de las compresiones torácicas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hablaremos del soporte vital básico en el paciente adulto y nos indica lo siguiente. Primero, en este apartado voy a manejar muchos algoritmos. Uno de ellos es el algoritmo simple del soporte vital básico. Y en este primer algoritmo que yo estoy conociendo, me indica, en el primer rectángulo me dice, responde la víctima, respira la víctima, y si está respirando, ¿cómo lo está haciendo? ¿Respira anormalmente o no está respirando? Recordemos que aquellas respiraciones lentas, ¿vale? Profundas, se van a conocer como respiraciones agónicas. Y esas respiraciones agónicas es muy características que el paciente lo encontremos jadeando o boqueando. Este tipo de respiraciones, cuando nosotros la estamos observando en un paciente, ¿vale? Es un signo obvio de una parada cardiorrespiratoria. Obvio. ¿Ok? Ya sabemos que se le conocen como respiraciones de Meles. ¿Ok? Me les voy si no me atienden. Es relativamente el paciente está. Y de repente. Y nosotros. ¡Ya no respiró! ¡Ah! Y si ya no respiró, pues entonces ya se le paró. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, hay que iniciar RCP. Ahora, este tipo de respiraciones agónicas, jadeantes o bocantes, relativamente va a tener una frecuencia inferior a 10 respiraciones por minuto. Por lo tanto, también vuelvo a lo mismo. Si ustedes le verifican el pulso a este paciente, ¿va a tener pulso? Claro que va a tener pulso, Nicolás. Este pulso, los pulsos periféricos ya no van a estar presentes, están ausentes. Pero el pulso central, o los pulsos centrales, que ya sabemos que en el adulto y en el niño hay dos, entonces el pulso central va a estar presente, sí, pero el pulso va a estar débil y poco palpable. Y si yo lo cuantifico, me va a dar menos de 25 latidos en un minuto.
Por lo tanto, un paciente adulto o adolescente que tenga una frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto o menos es igual a una parada cardíaca. Por lo tanto, hay que iniciar ¿qué? RCP. ¿Sale? Entonces, el primer eslabón me dice, ¿responde la víctima? ¿Sale? Lo que habíamos mencionado. Si no responde, ya sé que tengo que hacer una evaluación llamada BLS. ¿Cómo está respirando el paciente? ¿Jadea o boquea? ¿O definitivamente no respira? Posteriormente a estas respuestas, yo debo de activar el sistema de respuesta o activar el servicio médico de emergencia, depende de dónde me encuentre en esos momentos. Tratar de identificar o localizar lo que es un monitor llamado DEA. ¿Sale? Entonces, identifico o localizo o solicito un monitor desfibrilador o un desfibrilador, un DEA. Inicio la RCP de alta calidad cumpliendo el objetivo de comprime fuerte, comprime rápido. Esto lo voy a hacer durante 2 minutos, ¿vale? Después de esos 2 minutos de RCP, entonces yo voy a determinar si el paciente tiene o no tiene pulso, ¿ok? Ese es uno de los algoritmos de la RCP simple o simplificado como tal. En la actualidad existe otro tipo de algoritmos y este algoritmo relativamente se anexa o se realiza cuando se sospecha que ese paciente ha consumido opioides, ¿sale? Morfina, cocaína, ¿ok? Cuando esto es relativamente, cuando yo estoy sospechando que mi paciente tuvo una parada respiratoria o cardiorrespiratoria y que tal vez una de las causas principales es porque una sobredosis de estos opioides, me dicen que entonces a mi RCP habitual debo de anexar la aplicación de un medicamento llamado naloxona, ¿vale? Una ámpula como tal. Y esto me va a permitir ayudar entonces a que el paciente se estabilice. Quiere decir, lo primero que voy a hacer es nuevamente identificar la situación de emergencia como tal. Dentro de esta vigilancia, debo de hacerme una pregunta. ¿El paciente está despierto? ¿El paciente respira normal o se ve normal? Si la respuesta es sí, lo único que voy a hacer es vigilar al paciente. Si la respuesta es no, entonces inicia RCP, consigue un DEA como tal y, si es posible, administrale naloxona al paciente. ¿Sale? ¿Naloxona? Ajá, N-A-L-O-Z-A. Hay alguien que hay con la idea de que no es bueno en andar interrumpiendo tanto en Ajá. Entonces, en la diapositiva anterior, cada 2 minutos debíamos de verificar. Exactamente. Entonces, ustedes la contestan que sea cada 2 minutos. De hecho, la RCP efectiva se va a dar durante 2 minutos. Una vez pasado esos 2 minutos, o acercarnos, a ver, que nos hayamos acercado a los 2 minutos, hacemos una pauta, verifico pulso. Si el paciente ya tiene pulso, entonces ya inicio los cuidados post-reanimación. Si en esos 2 minutos, bueno, después de los 2 minutos, evalúo otra vez el pulso durante 5 a 10 segundos y el paciente sigue sin tener pulso, continúa nuevamente RCP por 2 minutos más. Quiere decir, a lo que nosotros nos referimos de no interrumpir la RCP es una vez iniciada, ¿sale? No hay que tratar de interrumpir en el sentido de que llega el médico, a ver, espérame,
Ah, no, no tiene pulso, continúa RCP. Llega el enfermero, espérame. Ah, no tiene pulso, continúa. Ah, llega el paramédico, espérame. Ah, no, no tiene pulso. A ese tipo de interrupciones, no. Si podemos fluir los 2 minutos sin ningún tipo de interrupción, es lo ideal, ¿sale? Es lo ideal. E incluso cuando nosotros llega el famoso DEA, y eso lo vamos a ver, cuando llega el famoso DEA, el que va a colocar los parches no debe de interrumpir la RCP, quiere decir, el que está comprimiendo hace su mundo y el otro busca el espacio suficiente para colocar esos parches. ¿Por qué? Porque lo más importante en la RCP como tal son las compresiones torácicas y entre menos interrumpas las compresiones torácicas, mayor perfusión corazón-cerebro vas a tener, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si tú iniciaste la RCP, entonces procura que esta RCP concluya en los 2 minutos y ahora sí, vuelve a verificar. E incluso los mismos equipos de asistencia como el DEA te va a marcar o te va, los 2 minutos. Te va a decir, ok, 2 minutos. Ahora sí, después de 2 minutos, suspende tantito, checa pulso y listo. ¿Vale? Ok. Muy bien. Ese sería entonces ahora el algoritmo para los profesionales de la salud que sospechen que el paciente viene con una sobredosis de opioides como tal. ¿De acuerdo? Estas se las voy a dejar para que ustedes la vayan analizando y la anexamos también a nuestra libreta de cortejo. ¿Vale? Lo único que se anexa es que si se sospecha que ese paciente viene con una sobredosis de algún opioide como tal, entonces administren una ámpula de naltrexona, ¿sale? Y relativamente esta puede ser IV, intravenosa o intraósea, ¿vale? Bueno, dentro de este apartado del soporte vital básico para el adulto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Reconocer las señales que una persona necesita de la RCP, como les mencionaba. ¿Cuáles son aquellas señales? Ok, si la víctima está inconsciente y no tiene pulso, inicien RCP. Si la víctima está boqueando o está jadeando o tiene una respiración anormal, inicien RCP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esas son las señales que debemos de tener en consideración. Realizar la RCP de alta calidad, como les digo, aquí el objetivo es de que ustedes en todo momento empecemos a aplicar esta RCP, ¿sale? Los maniquís con los que nos vamos a apoyar para empezar a educar nuestras manos nos va a permitir saber cada uno de nosotros cuánta fuerza vamos a necesitar en el momento. Algunos van a necesitar poca fuerza, algunos van a necesitar mucha fuerza. Pero también, independientemente de la fuerza, también tenemos que tomar un ritmo en el cual me va a marcar profundidad y relajación. Comprimo pecho, dejo que se expanda. Y eso voy a garantizar que en cada compresión estoy favoreciendo a la perfusión coronaria y a la perfusión cerebral. Efectuar ventilaciones eficientes mediante el uso de un dispositivo como una bolsa válvula mascarilla, ¿sale? Como les mencionaba, las ventilaciones de boca a boca ya no se utilizan. Las ventilaciones de boca, mascarilla, de bolsillo, boca, tampoco. Sin embargo, si ustedes consideran que en el momento es necesario anexarlas porque es un familiar o un conocido o alguien muy allegado a ustedes, adelante, no pasa nada, ¿vale? Y si voy a administrar ventilación de boca a boca, entonces lo voy a hacer como si fuese una bolsa válvula mascarilla, porque lo vamos a ver más después. 30 compresiones y doy 2 ventilaciones, ¿vale? Pero de preferencia ya no lo hagan y más ahorita por lo que estamos pasando por lo de la pandemia. ¿Vale? No hay equipo en este momento. Para eso vamos a ver en qué ciclos vamos a empezar. ¿Vale? Muy bien. Ok. Esa es una pirámide relativamente que nos indica qué hacer, precisamente como dice su compañera.
¿Qué pasa si yo en ese momento no tengo equipo? No tengo absolutamente nada. Bueno, se enseña una técnica que se llama reanimación cardiopulmonar usando solamente las manos. ¿Ok? Esto lo voy a aplicar en todo momento cuando yo esté solo. Una vez que llegue una segunda, tercera persona a asistir y que esas personas lleguen con equipo especial o adicional, entonces mi RCP va a cambiar. Pero mientras tanto, si es una persona adulta o adolescente, la cual ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y estoy yo solo, ¿de acuerdo? O hay más gente, pero nadie de nosotros tiene equipo especial, entonces en esos momentos lo único que voy a hacer, doctora, es compresiones torácicas. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos, doctor. ¿Sale? Quiere decir que si yo estoy dando RCP únicamente con las manos, voy a dar aproximadamente un promedio de 200 a 240 compresiones continuas sin detenerme. ¿Sale? ¿Por qué en los adultos y por qué en los adolescentes se puede aplicar esta técnica? Porque, como les mencionaba ayer, ¿sale? La diferencia entre el adulto, el adolescente, el pediátrico y el lactante es de que el adulto y el adolescente pueden tener enfermedades cardíacas súbitas y puede tener un colapso súbito o directo al corazón, ¿sale? Quiere decir, una persona, un adolescente deportista de alto rendimiento, algunos por los medicamentos o sustancias que consumen, puede ser que en esos momentos esté haciendo ejercicio y su corazón ya no resiste y se detenga. Súbito. O, como les ponía el ejemplo ayer, igual yo puedo estar dando clases y de repente me colapso y el corazón se detuvo. ¿Sale? Esto significa que entonces, como esos dos pacientes tuvieron un colapso directo al corazón, en la capacidad de los pulmones, ¿de acuerdo? Hay una reserva de oxígeno. Por eso, en ellos hacemos énfasis de que podemos iniciar RCP únicamente usando las manos y comprimiendo el pecho, sí, pero no vamos a ventilar. Hasta el momento no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Por la reserva o el volumen residual que tenemos en los pulmones. Y esta reserva relativamente nos da un lapso de sostén o de soporte aproximadamente de 4 a 6 minutos. Quiere decir, tal vez en ese lapso de 4 o 6 minutos alguien llegue con una bolsa válvula y empiece a ayudarte a ventilar. Pero mientras tanto tienes este tiempo de sostén para únicamente dejarte a comprimir la cápsula torácica. Esto no aplica, ojo, esto no aplica en los pacientes pediátricos ni lactantes. Habíamos mencionado que el paciente lactante y el paciente pediátrico, antes de que se le tuviera una parada cardíaca, tuvo que haber pasado por un episodio de una hipoxia. Y esa hipoxia puede ser generada por asfixia o ahogamiento. ¿Sale? Entonces, el pacientito puede ser que haya tenido un ahogamiento o un atragantamiento. Esto generó una hipoxia. La hipoxia se volvió una hipoxia severa y esta hipoxia causó un paro respiratorio y este paro respiratorio posteriormente detuvo al corazón del bebé. Por lo tanto, en los bebés y en los lactantes, aquí sí es importante y se le da mucha prioridad a las ventilaciones asistidas, precisamente porque la causa que generó la parada cardíaca se llama H, hipoxia. Entonces hay que empezar a tratar la hipoxia como tal. Esa va a ser una gran diferencia entre nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos solos, ¿ok? Relativamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar las compresiones torácicas todo momento que estemos solos o que no tengamos equipo adicional. Cuando ya llega un segundo reanimador y ese segundo reanimador relativamente ya lleva equipo adicional o especial como una bolsa válvula mascarilla, ¿vale? Entonces mi RCP se vuelve sincrónica. ¿Qué quiere decir? Que
la persona que llega inicia dando compresiones torácicas y va a dar 30 compresiones torácicas. Una persona va a dar 2 ventilaciones con la bolsa válvula, ventilo. Quiere decir, las ventilaciones asistidas, ojo, no se vayan a confundir. Las ventilaciones asistidas en la RCP es totalmente distinto a la ventilación que hacemos cuando estamos intubando. Las ventilaciones asistidas en la RCP se ventila y esta ventilación dura 1 segundo y luego damos una pauta de 1 segundo. Y en el tercer segundo debe de estar cayendo la otra ventilación. Ventilo, segundo de espera, ventilo. Quiere decir, son ventilaciones casi continuas. Y una vez dando las 2 compresiones, nuevamente mi compañero se dedica a dar ¿qué? Compresiones torácicas. Ahora, aquí dijimos que vamos a dar de 200 a 240 compresiones continuas. Acá lo que vamos a hacer es dar una RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones durante 2 minutos. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a hacer son ciclos. Cada ciclo equivale a 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y en ese lapso de 2 minutos, yo puedo dar de 5 a 6 ciclos de RCP. ¿Queda claro? Una vez que haya llegado más gente con más equipo, entonces ahora aquí se vuelve un equipo de rendimiento y este equipo de rendimiento relativamente es que cada uno de nosotros va a tener una función específica como tal, ¿vale? Esa es la pirámide de la RCP. Por eso les decía, ¿en qué etapa estoy? Para determinar qué es lo que voy a hacer. Estoy solo, doy RCP con las manos. Y eso aplica dentro de los hospitales, porque en lo que me identifico la situación, en lo que determino que el paciente no tiene pulso y en lo que le busco o le digo a la enfermera o a quien vaya pasando que active el código azul, en esos segundos o esos minutos en lo que llega la gente, la que nos va a asistir, yo debo de dar RCP. La RCP no se debe de suspender y tampoco se debe de retrasar una vez identificado que el paciente no tiene pulso, ¿vale? O una vez identificado que el paciente relativamente no tiene respiraciones jadeantes o boqueantes como tal. Sí. Entre cada ciclo no se hace nada. ¿Cómo entre cada ciclo? O sea, ya hay 30 compresiones y entonces... ¿Vuelves a continuar? ¿Cuándo se produce? Hasta que cumpla los 2 minutos. Es muy sencillo. Si tú estás solo, inicias compresiones hasta que hayas completado 200 o 240, que equivale aproximadamente a los 2 minutos. Cuando iniciamos RCP con 2 reanimadores, yo doy 30 compresiones. Una vez terminadas las 30 compresiones, mi compañero da 2 ventilaciones. 1, 2. Eso se llama un ciclo. Y para que yo alcance el lapso de los 2 minutos, tengo que hacer 5 ciclos total o 6 ciclos. Quiere decir, si ya di un ciclo, voy a dar 4 ciclos más. Y una vez llegando a 5 o 6 ciclos, equivale a los 2 minutos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, relativamente, ¿sale? Terminamos esta diapositiva y nos vamos a ventilar. ¿Sale? Y a descansar. ¿Sale? La secuencia relativa del soporte vital básico en los adultos, el primer reanimador o la primera persona que llega nos indica que debe de llegar a garantizar que la escena sea totalmente segura. ¿Ok? Y aunque ustedes digan, pero ¿por qué me hablas de seguridad a mí si yo nunca voy a estar dentro de una escena de emergencia callejera? No. Dentro de los hospitales también puede haber situaciones que pongan en riesgo la integridad y el físico de ustedes. Es decir, estoy dentro de un hospital no significa que esto mitigue o elimine los peligros o los riesgos que puede tener o causar esos escenarios.
Por lo tanto, dentro de los hospitales y dentro de la ámbito hospitalario también, lo primero que debo de garantizar es la seguridad de nosotros, la seguridad de mi seguridad y la seguridad posterior de mis compañeros, ¿ok? Es importantísimo que nosotros lleguemos y verifiquemos que en estos lugares no exista absolutamente nada. ¿Cuál sería un riesgo latente dentro de un hospital? Pues, tal vez a la hora de que el paciente se iba levantando y colapsó, tal vez jaló y tumbó un tanque de oxígeno. O tal vez a la hora de caerse, jaló una toma de oxígeno. O tal vez jaló y se vino el monitor y el monitor tiene un cable suelto que les puede dar, no una descarga tan importante, pero unos toques, claro que sí. Entonces, ese tipo de peligros dentro de los hospitales existen, ¿vale? Entonces, es importante que el primer reanimador garantice que la escena sea totalmente segura. Después, compruebe que la víctima responde y si la víctima no responde, entonces active o solicite a la ayuda adicional. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. ARPI, ya ahora sí con esta. Ok, el ARPI relativamente, muchos dicen, es que yo prefiero evaluar Glasgow. No, espérense, no se confundan. Glasgow es una cosa, SCORE es otra cosa y ARPI es otra cosa. El ARPI es una mnemotecnia que rápidamente nos identifica si el paciente está consciente o está inconsciente, punto. No califica el deterioro neurológico, que es lo que hace el Glasgow o lo que es el Trauma Score. ¿Sale? Aquí no vamos a mencionar Glasgow y tampoco vamos a mencionar el Trauma Score. Aquí es únicamente ARPI. ¿Qué me interesa saber con el ARPI? La mnemotecnia es muy sencilla y es la más sencilla y es la más fácil de aprender. Lo que debo de identificar con el ARPI es A. La letra A significa persona alerta, que es igual a persona despierta. Por lo tanto, si ustedes fuesen mis pacientes y los veo que se están moviendo, veo que están platicando, están escribiendo y demás, ¿son víctimas o son personas alertas? ¿Me debo de preocupar por ustedes? No. ¿Tienen pulso? Claro que sí. Por lo tanto, no hay ninguna parada cardíaca hasta esos momentos. Pero ¿qué pasa si yo llego y esa víctima que veo no está en un estado de alerta? Entonces, antes de tocarlo, como lo está haciendo la muchacha, debo de hablarle. Señor, ¿cómo está usted? Señor, ¿me escucha? Y eso lo vemos muy comúnmente cuando pasamos visitas. Lo primero que llegamos y vemos a una persona que está dormida. Buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Sale? ¿Y qué espero de este paciente? Pues que me conteste. ¿Qué más? Que se mueva o que abra los ojos. Y yo les preguntaría a ustedes, si el paciente se mueve, abre los ojos o me responde, ¿quieren que esté vivo? Sí, datos básicos de circulación. Por lo tanto, no pasa nada. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si este paciente no me responde? No hay una respuesta verbal, entonces lo hacemos también habitualmente. Llegamos y lo movemos. Señor, buenos días, ¿cómo está? Soy el doctor fulano, ¿está bien? ¿Y qué espero nuevamente? Lo mismo. Si el paciente se mueve, abre los ojos y me responde, ¿está vivo? Claro que sí, datos básicos de circulación, jóvenes. Pero si la víctima no me responde verbalmente, no me responde al dolor, al estímulo al dolor, entonces sé que la víctima está ¿qué? Inconsciente, y lo primero que debo de hacer ante un estado de la mnemotecnia ACPI nos permite identificar rápidamente esas situaciones. Volvemos a lo mismo, no hablemos de Glasgow, no hablemos de Trauma Score. Al final de cuentas también de esas escalas quienes se utilizan exclusivamente para ciertos. Muy bien.
Una vez que entonces nosotros hayamos identificado que la víctima no responde, si la víctima está inconsciente, inmediatamente me voy a realizar mi evaluación BLS. Lo primero que voy a verificar, pulso. El paciente no tiene pulso, inmediatamente ¿qué? Activo al servicio de respuesta, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, depende de dónde esté, es lo que voy a hacer, ¿ok? Una vez que ya haya activado al sistema de respuesta o activado al servicio médico de emergencia, ¿qué sigue? Voy a evaluar el pulso central, ¿ok? Como les mencionaba, el paciente está inconsciente. ¿Qué sigue? Evaluación BLS. Y la evaluación BLS inicia con la verificación del pulso. Pero como les decía, los pulsos en las extremidades superiores e inferiores son pulsos periféricos. Si ustedes hablamos y decimos, es que el paciente no tiene pulsos en las extremidades superiores y mucho menos tiene pulsos en las extremidades inferiores, ojo señores, eso no nos indica que el paciente tenga una parada cardiorrespiratoria. Eso nos está hablando que el paciente está en un estado de shock. Y ese estado de shock es un estadio número 3 o un estadio número 4. Cuando el shock ha evolucionado tanto y ya está en un estadio 3 o 4, pulsos periféricos desaparecen, ¿sale? Por eso cuando nosotros vemos esos programas de televisión donde sale de salas de urgencias y todo eso, y alguien llega y le toma el pulso de la muñeca y dice, ¡oh, está muerto! Oh, no, eso es mentira. El único pulso que nos va a indicar que el corazón está detenido es pulso central. Llámese carotideo o llámese femoral, ¿vale? Entonces, evaluar este pulso. El pulso no lo debo de evaluar por más de 10 segundos. 5 segundos mínimo, 10 segundos máximo. Pero una vez yo evaluando el pulso en 5 segundos, 6 segundos, ya no tiene caso que llegue a los 10 porque ya sé que no va a haber pulso. Y si tal vez, en ese lapso de 10 segundos, siento una pulsación o 2 pulsaciones, y si los queremos multiplicar, háganlo. Serían 2 por 6, ¿cuánto nos da? 12 latidos por minuto. Ya está parado ese corazón. ¿Sale? Eso es a lo que voy. Verificamos pulso. 5 segundos como mínimo. En el séptimo segundo, ya no lleguen a los 10, ya no va a haber pulso. O sea, ya no va a aparecer. Y si llegase a aparecer, va a ser un 1 o 2 latidos. Y si esos latidos los multiplico para completar el minuto, me va a dar una frecuencia menor a 20 latidos por minuto. Por lo tanto, tenía RCP, ¿vale? Entonces, el pulso central, como les digo, lo vamos a evaluar de 5 a 10 segundos máximo. Ok. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, dentro de las siguientes acciones es, si la víctima responde, ¿sale? Quiere decir, la víctima está consciente, lo único que me piden es vigilar y monitorear, que es parte del primer eslabón. Si la víctima llegó caminando, si la víctima me responde verbalmente, si la víctima me responde al estímulo al dolor, entonces lo voy a monitorear, lo voy a vigilar para ver que no tenga una parada cardiorrespiratoria. Ahora, si la víctima no respira, ojo, si la víctima no respira, pero tiene pulso, ojo, ¿sale? Ojo, aquí hay algo muy diferente. Si la víctima no respira, pero tiene pulso, entonces estoy ante un paro respiratorio únicamente y lo único que voy a hacer o las acciones a realizar es realice ventilaciones asistidas o ventilaciones de rescate. Aquí sí, las ventilaciones asistidas va a ser una ventilación cada 5 o cada 6 segundos, ¿sale? ¿Por qué? Porque el paciente
Lo único que se detuvo fue su sistema respiratorio, pero el circulatorio todavía sigue latiendo. Pero siempre y cuando esa frecuencia cardíaca esté superior o al sistema de respuesta. ¿Por qué? Porque este paciente y si se detiene, pues hay que iniciar el RCP. Ahora, si este paciente no está respirando por sí solo, va a llegar un momento en que tal vez necesitamos que manejar la vía aérea definitivamente, que es asegurar la misma. Continúa las ventilaciones, ¿sale? ¿Por cuánto tiempo? Nuevamente, por 2 minutos. Yo voy a estar ventilando a este paciente, identifico, ¿tiene pulso? Sí. ¿Está respirando? No. Entonces inicio ventilación asistida. Una ventilación, una cada 5 segundos o una ventilación cada 6 segundos. Nos da esa pauta, ¿sale? Entonces, voy a estar ventilando. He llegado a los 2 minutos de la ventilación. Suspendo mis ventilaciones, verifico pulso y observo caja torácica. ¿Se expande? ¿Empieza a tener automatismo? Sí. Ok. Entonces, ya únicamente lo que voy a hacer es proteger la vía aérea, pero mantiene el pulso. Ok, después de los 2 minutos, ¿tiene el pulso? No. Por lo tanto, si no hay pulso, lógico, no va a haber respiración. ¿E inicio qué? RCP. Por eso cada 2 minutos hay que estar evaluando a estos pacientes. ¿Sale? Muy bien. Si durante esos 2 minutos ahora ya no hay pulso, iniciamos RCP de alta calidad. Si la víctima no está respirando o respira anormal, boqueando o jadeando y no tiene pulso, entonces iniciamos RCP de alta calidad. ¿Sale? Eso es como voy a dividir a mi paciente. Está consciente, lo vigilo, lo monitoreo. No está respirando, pero tiene pulso, ventilaciones asistidas, nada más, una cada 5 o 6 segundos. No tiene pulso y no está respirando o respira anormal, jadeo o boqueo, inicio RCP. ¿Sale? Muy bien. Recordemos nuevamente que si nosotros estamos solos, todavía no llega el equipo de respuesta, todavía no llega el servicio médico, ¿sale? Todavía no llega el equipo adicional, la bolsa válvula, entre otros tantos. Entonces, mientras yo esté solo y haya identificado una parada cardíaca que el paciente no tiene pulso, inicio RCP solamente con las manos. Y ya sabemos que esto equivale a 200 hasta 240 compresiones continuas que equivalen a mis 2 minutos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, alguien puede decir, oye, sí, pero ¿qué pasa si en el minuto con 10 segundos y 25 milésimas el pulso vuelve? No pasa nada, tú sigues tus 2 minutos. Porque al final de cuentas, si nosotros estamos dando RCP y al minuto, tal vez al minuto, el corazón otra vez volvió a latir, pum, pum, pum. Al final de cuentas, este corazón está ¿qué? Está débil. Y por lo tanto, sus contracciones son débiles. ¿Qué necesita? Que le echemos una mano desde el exterior, comprimiendo todavía. Ya después de estos 2 minutos, tal vez empieza a ganar ritmo. ¿Sale? Por lo tanto, no pasa nada si al minuto, a los 10 segundos, a los 20 segundos de haber iniciado la RCP, tal vez el paciente volvió a tener pulso, ¿ok? Damos los 2 minutos. Ahora, no es como lo pintan en la tele, no es de que el paciente vuelva a tener retorno de la circulación y luego se le despierte. ¡Oh! ¡No! Eso también es mentira, ¿sale? El músculo está débil. Por lo tanto, la azotea está mal perfundida y mientras esté mal perfundida, pues va a haber un
deterioro neurológico como tal. Entonces, no hay la única forma de determinar si hay pulso o no, es terminando mis 2 minutos, verifico pulso, hay pulso, chido, inicio mis cuidados post-reanimación, ¿vale? Por lo tanto, la RCP es tan importante para los adolescentes y adultos. Cuando estemos dando RCP, jóvenes, hasta la misma posición debemos de adoptar o saber, ¿vale? Si alguien alguna vez ya ha estado en algún hospital, porque los han invitado a guardias, o porque sus papás los han llevado, qué chido, y alguna vez han visto entrar a paramédicos o técnicos montados y dando RCP, yo les digo que eso es una RCP pésima, mala, no funciona, ¿sale? ¿Por qué? Porque relativamente el objetivo que nosotros queremos alcanzar es comprimir la caja torácica. Y esa compresión tiene que ser mínimo 5 centímetros para poder yo garantizar una buena perfusión coronaria y cerebral. Pero cuando yo no uso la posición adecuada, entonces no estoy garantizando esa profundidad. Pasa lo mismo cuando vemos a médicos que están dando RCP y el médico está aquí y nada más está haciendo esto. Tampoco, ¿sale? Aquí debemos de adoptar una posición acorde que garantice que cada compresión que ustedes vayan a dar tenga la profundidad deseada como tal. Por lo tanto, esta posición, bueno, ahorita nada más lo vemos aquí en la imagen, pero esa es la posición en la cual vamos a adoptar. Cuando ustedes estén dentro de los hospitales y estén asistiendo en la parada cardiorrespiratoria, se tienen que montar, se tienen que subir a un costado de la víctima sobre la cama e iniciar RCP. Y si no se quieren subir a la cama, no pasa nada. Busquen un banco de altura, aumenten su estatura y den compresiones. Pero lo importante es que garanticen que están comprimiendo esa caja torácica mínimo 5 centímetros. Si yo estoy acá, ¿sale? O llego en ambulancia, llega el paramédico, llega el paciente en la camilla y el paramédico así montado en una posición media chistosa y haciendo esto, dices, en serio, no le hagas nada, no le estás haciendo nada y mejor así déjalo, ¿sale? Entonces es importante que la posición para dar la RCP sea la adecuada como tal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con un solo reanimador? Favor de dar RCP con una sola persona. Ya sabemos, si estoy solo, doy compresiones, no me preocupo por las ventilaciones, ni nada por el estilo. Eso es hasta que llegue un personal, ¿verdad? Exactamente. Pero si estamos extremadamente unos 25 minutos o media hora de alguna localidad, igual se haría lo mismo, solo... Sí, solamente las manos. Ahora, aquí me pones o me marcas un tiempo. Uno de los criterios para decir en qué momento debo de suspender la RCP es uno, y bueno, son varios, pero el número uno y el más importante es, cuando ya estés cansado, ya no des RCP, papá, punto, ¿vale? ¿Cuándo te vas a cansar? 6 minutos, un poquito más. Nadie podemos dar más de 8 minutos de RCP de alta calidad. Nadie, en serio, nadie. Y te estoy hablando que con la experiencia que yo tengo y con las veces que he dado RCP, tanto a un maniquí como en la vida real, nadie puede dar 8 minutos de RCP continuos. Nadie. Por lo tanto, si tú dices, ok, pero estoy a 25 minutos de llegar a un hospital, ¿de acuerdo? Y nada más estoy yo solo. Tal vez haya más gente, pero nadie sabe RCP más que yo. Entonces, ¿hasta cuándo voy a dar los 25 minutos de RCP? No, dalo hasta que te canses. ¿Cuándo te vas a cansar? Tal vez al minuto 4, al minuto 6, a los minutos 8, punto. Tal vez puedes decir, no, es que en serio, yo iba con 12 minutos y no estoy dando RCP. Ajá, pero ¿garantizaste la profundidad? No, ya no. Y eso lo vemos mucho todavía. Incluso hay un curso que se llama, bueno, no les voy a decir cómo se llama, curso, pero hay un curso donde
es como un curso de RCP de alto rendimiento donde enseñan a la persona a dar RCP hasta por 40 minutos y dices, ¿neta? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Sentirnos superhéroes? No, porque volvemos a lo mismo. Después de los 10 minutos, cada minuto que va pasando es menos posibilidades de recuperación o daño cerebral. Punto. Entonces, ¿para qué doy 40 minutos de RCP si al final de cuentas sé que mi paciente va a terminar con una muerte cerebral? Entonces, por eso uno de los criterios de la RCP solo es, ¿te cansas? Vale, ya no sigas. ¿A qué? ¿A los cuántos minutos fue? No sé, 4 minutos, 6 minutos. Ustedes lo van a ver en la práctica. Tal vez a los 4 minutos y vas a... Tal vez alguien aguante, va a llegar a los 8 minutos, pero van a terminar cansados. Ese es uno de los grandes criterios que debemos de tener. Entonces, a un paciente bueno, puede hacer de que fuera un tipo de psicosis, sí. Ahorita lo vamos a ver posterior, pero ahí sí. Aquí en el adulto es, tú estás solo, únicamente da compresiones, ¿sale? No des ventilaciones por el riesgo que se conlleva ahorita en esta época, ¿sale? Aparte, imagínate que estés dando una ventilación, olvidemos el COVID, digamos una ventilación, en mis épocas de antes, que estés dando una ventilación y de repente el paciente llegó a pasar, ¿vale? Entonces, a mí no, pero sí hay historias que llegó a pasar. Sí. No. O sea, aquí hay, te escucho. A ver. Ajá. El año nuevo, el concurso del cerro, Ajá. y un señor tenía un marcapasos y ahí arriba le dio el paro cardíaco y no había nadie. Los paramédicos estaban como una hora en llegar y le estaban dando RCP, pero cuando llegaron, todavía tenía pulso, pero lo dejaban muerto. Ah. Sí, no, ¿Y tenía pulso y lo declararon muerto? sí, porque decía que ya su temperatura ya estaba baja. No sé por el y luego en otra casa también se me pegado muy fuerte una piedra. Aquí hay que entender, ayer, de hecho ayer que salimos, ayer salí con unos amigos, urgenciólogos, y estamos, ya saben, la plática de los médicos, ¿no? De esos güeyes, yo no. Y empezamos a platicar anécdotas relativamente, yo les decía, ok, la RCP, relativamente, así como tan sencilla la vemos, sí tiene su complejidad. Por ejemplo, en el caso que tú me dices, el paciente pudo haber tenido pulso, no dudo que haya tenido pulso. Que haya estado hipotérmico es otra cosa totalmente distinta. Cuando un paciente tiene una hipotermia severa, esa hipotermia puede causar diferentes tipos de arritmias. Podemos empezar con una arritmia como una taquicardia supraventricular y posteriormente, entre más va bajando la temperatura, puede llegar a algo que se llama bloqueo o una bradiarritmia, ¿sale? Que sería relativamente un bloqueo AB de tercer grado. Pero eso no quiere decir que el paciente esté muerto. Una cosa es, por eso aquí hago mucho hincapié, tiene pulso, está vivo. No tiene pulso, tiene parada cardiorrespiratoria, porque ni siquiera está muerto, todavía no lo declaramos muerto, ¿sale? Para poder declarar a una persona muerta, pues tiene que haber una muerte celular, y en ese caso todavía no existe. Entonces, relativamente, no tiene pulso, tiene una parada cardíaca, inicia RCP. Tiene pulso y está hipotérmico, es un paciente que tiene una hipotermia. ¿Que esa hipotermia esté causando problemas cardíacos? Sí. ¿Y que puede causar la parada cardíaca? Sí. ¿Y puede causar la muerte? También es cierto. Pero si tiene pulso, era un paciente con hipotermia. Y el golpe en la cabeza pudo haber tenido un traumatismo craneoencefálico severo y por eso estaba en un estado comatoso. Cosas que pasan en coma. Yo les puedo... Por eso es muy importante la clínica.
para todos nosotros es importante determinar clínica, ¿sale? Y ahora hay algo que nos dice, ante la duda, hay a veces que dices, es que como que sí, como que no le siento pulso. Nos dicen muy claramente, ante la duda, inicia RCP. Más vale 2 minutos de RCP innecesaria a 2 minutos retardado la RCP. Es cierto. Por eso les digo, no hablo mal, tal vez para muchos, tal vez alguien de aquí, en el otro grupo sí se ofendió mucho. Yo decía, yo soy muy crítico de mi profesión. ¿Por qué yo sí? Porque la conozco, porque sé cómo es y sé cómo es el ambiente. Y no todos, desgraciadamente, no todos los que andamos a bordo de ambulancias son paramédicos. A veces muchos con la voluntad de ayudar ya te dejan subirte a una ambulancia. ¡Wow! Por eso, yo siempre he dicho, aquellas personas que siempre los veas con muy exagerados, con muchas cosas, que hasta en los tatuajes y en la piel te dice paramédico, es el que menos sabe. En serio, la verdad. Y soy crítico de mi profesión, no de la profesión de la salud, y menos de la medicina. Y les digo, en el otro grupo sí se ofendió a alguien, porque pues, esas personas venían en ambulancias o pertenecen a una ambulancia. Pues no es contra la institución ni tampoco es contra ellos, es precisamente por ese tipo de acciones que a veces seguimos. Y pues yo lo digo, ese tipo de acciones y ese tipo de anécdotas e historias que seguimos escuchando hacen quedar mal a la rama de los paramédicos, vaya. No, el paramédico parece que lleva un paro cardíaco también. Entonces, sale, entonces te digo, realmente, clínica, siempre aquí nos vamos a basar en la clínica. Ustedes tienen que ser, antes de otra cosa, tienen que ser médicos clínicos, tienen que usar mucho la clínica, qué es lo que están viendo y en base a eso, qué es lo que puede pasar con ese paciente. En pocas palabras, para mí, así como tú lo dices, no, tenía una hipotermia severa y un traumatismo craneoencefálico severo, inducido a un estómago comatoso, ¿sí? Si lo dejaban ahí, pobre señor. Sí, o sea, si no tuvo atención, pues, y luego no pueden ¿sale? Muy bien. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ya llega una segunda persona y ya estamos dando ahora RCP con 2 reanimadores? Pasa lo siguiente. Vamos a tener diferentes funciones. Una de ellas es el primer reanimador, ¿sale? Ya sabemos que el primer reanimador, ¿dónde se va a colocar? A un costado de la víctima, ¿sale? Y este primer reanimador es el que va a garantizar que, primero, que la escena sea segura. Es el que va a verificar si el paciente tiene o no tiene pulso. Este primer reanimador es el que va a iniciar las compresiones torácicas, garantizando que cada compresión que esté realizando tenga una profundidad de 5 centímetros como mínimo, ¿vale? Relativamente es el que se va a encargar de las compresiones. Ahora, cada 2 minutos, cuando hay un cambio, cuando terminamos los 2 minutos de RCP, se dice que hay que cambiar de funciones. El segundo reanimador, esta persona se va a poner en posición cefálica, ¿sale? De la víctima. Y es el que se va a encargar de ventilar, la ventilación como tal. Quiere decir, es el que va a hacer una técnica manual, ya sea en elevación del mentón, posición de olfateo, la tracción o subluxación mandibular. Es el que se va a encargar de mantener una vía aérea mecánica o realizar una vía aérea mecánica. Es el que se va a encargar de ventilar con la bolsa válvula mascarilla y es el que se va a encargar y garantizar que cada ventilación que esté dando haya una expansión torácica adecuada. ¿Sale? Esto lo va a hacer durante 2 minutos también, quiere decir, esto es la RCP sincronizada. Cuando han pasado los 2 minutos, se recomienda que el que estaba dando compresiones se pase a dar ventilaciones y el que estaba dando ventilaciones se pase a dar compresiones. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo.
porque lo que yo estoy intentando o lo que estamos intentando es garantizar en todo momento la RCP de alta calidad. Aquí ya no es de que, no, aguante, no, yo sí puedo 4 minutos más. No, o sea, ya no es el ser superhéroes o no, o el ver si puedes o no, es el bienestar del paciente. Cada 2 minutos, jóvenes, y eso lo vamos a hacer en el ejercicio, cada 2 minutos, si ustedes acostúmbrense a estar cambiando funciones. Terminé mis 2 minutos de compresiones, paso a ventilación, aunque no esté cansado. Terminé de ventilar, paso a mis compresiones y así. Y en la vida real así lo van a ver. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Lo que estamos garantizando es RCP de alta calidad, como tal. La apertura de la vía aérea, pues bueno, ya ustedes la saben, elevación del mentón, ¿sale? En pacientes clínicos. La tracción o la subluxación mandibular, ya sabemos que se realiza en quién, en pacientes de trauma. Eso creo que ya no les va a costar tanto trabajo la apertura de la vía aérea con el paciente, ¿sale? Ya sabemos manejar vías aéreas manuales, ya sabemos manejar vías aéreas mecánicas y también lo más importante, ya sabemos ventilar, usar la bolsa válvula mascarilla como tal, ¿sale? Muy bien. Recordemos que si estamos utilizando el dispositivo bolsa válvula mascarilla, si lo estoy utilizando sin ninguna fuente de oxígeno, ojo, sin ninguna fuente de oxígeno, así como lo usamos en la sala de simulación con el titino, únicamente estoy administrando ¿cuánto? El 21% de oxígeno, ¿vale? En este caso, para estos pacientes, inicialmente puede ser sustentable, pero entre más tiempo va pasando, esa bolsa válvula mascarilla tiene que estar a fuerzas conectada a una fuente de oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí la intención es aumentar el PO2 a un porcentaje mayor al 90%. Si alcanzamos el 100, mucho mejor. Porque no nada más es meter volumen, sino ahora estoy tratando de meter volumen para estar compensando a la hipoxia hipoxémica que se está generando, y al hacer esto estoy tratando también de que la perfusión cerebral o el cerebro no sufra ningún daño. Por eso las ventilaciones son sumamente importantes, ¿sale? La ventilación, cuando nosotros estamos dentro de este circuito de reanimadores, es tan vital como el que está comprimiendo o como el que está canalizando o como el que está haciendo otra función. Lo más importante es la ventilación en sí, ¿ok? La técnica ya sabemos que entonces se puede utilizar con un solo reanimador, utilizando la técnica CE, o con 2 reanimadores. Aquí sería una tercera persona para hacer una técnica doble C, doble E. ¿Sale? Muy bien. Les presento a sus compañeros. ¿Ok? Este es un video que realizamos el semestre pasado porque este tema lo dábamos en línea. Entonces, no lo quise quitar para que ustedes más o menos se den cuenta de qué es lo que van a hacer. ¿Sale? Bueno, no se oye, pero sí se oye. Los que se estaban mandando.
Voy encontrando las compresiones que da él. Ese es un ciclo, empieza. Ya. Ahí son los 2 minutos y así allá es el cambio. Sí. Me lo juran. Es que de que yo no pensé de que yo no veo que sea, por eso. Relativamente yo no lo llevo por nada. Te creo. No, te lo prometo de recuperar porque la primera vez 29 y salió 32. Y ahora no la coge. Está muy complicado. Tengo que haber dado 29 otra vez. Ok, el paciente tiene un pulso. Ah. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, eso ya lleva a lo que vamos a hacer ahora que empecemos las prácticas. Como les digo, la idea de aquí es de que seamos totalmente unos profesionales en la RCP de alta calidad. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en las prácticas es aprender a dar RCP solamente con las manos, a dar RCP con 2 reanimadores, y este sería el primer bloque, ¿vale? Como les digo, posteriormente, ya que entremos al soporte vital avanzado, ahí hablaremos de la RCP ya en equipo, qué es lo que vamos a hacer o qué se debe de hacer en cada uno de esos pacientes. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas que tengan? Sí. ¿Qué hago si me dan RCP y ya son una posibilidad? Buena pregunta, relativamente. El riesgo de fracturar arcos costales es muy alto, ¿sale? Pero incrementa aún más cuando nosotros nos ponemos o colocamos las manos en una posición adecuada. Por eso cuando empiecen o les enseñe a dar RCP, vamos a decir como decía allá, vamos a ir por partes y les voy a decir dónde debe de ir. El talón de su mano, para yo garantizar que no haya fracturas de arcos costales, lo debo de colocar sobre el esternón. ¿Por qué
qué sobre el esternón? Bueno, el esternón es un hueso muy resistente. Para que se den cuenta más o menos qué tan resistente es el esternón y qué tanta fuerza se necesita para llegarse a fracturar, hagan de cuenta que para que se fracture el esternón es como si un coche viaja a una velocidad de 160 kilómetros por hora, choca de frente y la columna del volante se deforma. Toda esa fuerza, velocidad, necesita el esternón para que se llegue a fracturar. No es tan fácil que lleguemos a fracturar el esternón. Pero cuando nosotros colocamos las manos erróneamente sobre los arcos costales, en la primera compresión que demos, sí se va a escuchar. Y más, si la RCP se le está aplicando a una persona de la tercera edad, donde ya tiene un proceso de